Bueno, ya empezamos a grabar. Entonces vamos con un tema de química. Bien. Bueno, ya conocemos cuál es el objeto de estudio de la química, que es la materia. ¿Sí? Y los químicos clasificamos a la materia en dos grupos importantes. Nada más vamos a mencionarlo porque ya lo hemos visto, pero ahorita vamos a hacer un poco de hincapié en cómo se realiza esto. Entonces tenemos las sustancias puras y las mezclas. ¿Ok? Dentro de las sustancias puras vamos a tener a los elementos y los compuestos. Elementos y a los compuestos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué es lo que nos interesa de la materia? Las mezclas se obtienen a partir de la combinación de muchas sustancias. Ahora bien, lo que vamos a ver hoy es cómo está constituida la materia. Y entonces sabemos que la materia está formada por átomos. Los átomos. Y definimos a un átomo como la parte más pequeña de la materia. ¿Ok? Así está definido un átomo, como la parte más pequeña de la materia. Bien. Los átomos, a su vez, van a estar constituidos por tres partículas. Y esas tres partículas nos interesan muchísimo en este momento. Bien, tenemos a los protones, cuya carga es positiva. Vamos a tener a los neutrones, a los que les vamos a asignar una carga 0, ¿sí? Y también tenemos a los electrones. Electrones, a ellos les vamos a atribuir una carga negativa. Bien. Tanto los protones como los neutrones van a constituir el núcleo atómico. Bueno, el núcleo atómico es algo que les interesa muchísimo a los físicos, no tanto a nosotros los químicos. Los físicos sí les preocupa mucho y se llama física atómica y nuclear o física de partículas. Pero a los químicos, ¿qué es lo que nos interesa del núcleo? Bueno, para empezar, hay dos conceptos muy importantes que se dan en la química y que están presentes o se desarrollan en el núcleo. Y eso es la masa atómica. La masa atómica, que se designa por una A, no es otra cosa más que la suma de los protones más neutrones. Esa es la masa atómica. Y nos interesa el número atómico, ¿sí? Que se designa por una Z, ¿sí? Y eso es el número de... Ahí está, espérenme un momentito porque... Ahí está. Ese es el número de protones. Acuérdense que los protones son positivos. Bueno, hay una consecuencia de esto, ¿sí? El número de protones que hay en el núcleo. Eso nos da el número atómico. Bueno, pero en un átomo vamos a tener que el número de protones, ¿sí? El número de protones que son positivos va a ser igual al número de electrones que son negativos. Y esto nos va a designar o nos va a permitir decir que la materia es neutra. Es decir, la materia no presenta ninguna carga. ¿Sí? Ahora, estos dos conceptos son muy importantes. El número atómico y el número de... y la masa atómica.
La masa atómica es la que va a estar presente en los elementos. Ahora, estos dos los vamos a encontrar dentro de la tabla periódica designado de la siguiente forma. Vamos a ver, lo voy a poner así. Bueno, si tenemos un elemento, por ejemplo, el oxígeno, ¿ok? Entonces tenemos el símbolo del oxígeno. Vamos a designar su nombre, el oxígeno, ¿ok? Bueno, a este elemento se le asigna un número atómico y se le asigna un número de masa. Bueno, no importa dónde lo pongamos, ¿sí? El número de masa del oxígeno es 16 y su número atómico es 8. ¿Sí? Dentro de la tabla periódica, así es como se designan más o menos. Luego, va a tener una carga de 2-. Esa es su valencia o número de oxidación que va a tener el oxígeno. Ese es el símbolo y el nombre. Vemos que para este oxígeno, entonces, si tiene una masa de 16, su número atómico es 8. Como la suma de los protones y los neutrones es 16, entonces si a 16 le quito 8, voy a tener 8 neutrones. Y eso es lo que viene en su examen. En su examen les van a poner la masa, ¿sí? Que en este caso es 16, ¿sí? Les van a poner el número atómico, que les pueden preguntar o simplemente poner el valor, esto es 8, ¿sí? Los protones, que son de carga positiva, vamos a ver que tenemos 8 protones, ¿sí? El número de neutrones, que es también 8, ¿ok? Porque es 8 más 8 son 16. El número de electrones que está presente, vamos a tener que también es 8, porque recuerden que el número de protones es igual al número de electrones. Ahora, cuando el oxígeno presenta una valencia de 2, entonces vamos a ver que la valencia del oxígeno, eso es 2 electrones o una valencia de 2-. ¿Qué significa? Que pierde 2 electrones. Eso es lo que quiere decir que tenga una valencia de 2-. No, perdón, que gana, porque es un oxidante. Ahorita van a ver, gana 2 electrones. Por eso tiene una valencia de 2-. ¿Ok? Eso significa. Ahorita lo van a entender mejor. Bueno, recordemos que los elementos van a estar colocados siempre en la tabla periódica. Los elementos van a estar agrupados en la tabla periódica. Y ya entenderemos lo que es la tabla periódica. Ahorita vamos a colocar aquí una pequeña tabla periódica, pero voy a intentar dibujar una tabla periódica para ubicar cómo es su forma. ¿Ok? Bueno, son 3 bloques en la tabla periódica. Vamos a tener este bloque, que es el bloque S. Este es el bloque D. Este de aquí es el bloque P. Y por último tenemos el bloque F. ¿Sí? Esto es para que se vayan familiarizando un poquito con la tabla periódica. Si ponemos una línea aquí, ¿ok? Vamos a tener dividida a la tabla periódica en 2 partes. Lo que son los metales, que están de este lado, son todos estos, y los no metales, que los vamos a tener de este lado. Así van a estar separados dentro de lo que es la tabla periódica. ¿Es importante? Sí, para lo que sigue. Bueno, dentro de la tabla periódica vamos a tener 118 elementos.
¿sí? Eso significa que hay 118 elementos. ¿Ok? Dentro de la tabla periódica. Ahí está. Tanto metales como no metales. Dentro de esta línea están los metaloides, ¿sí? Aquellos que tienen propiedades tanto de metales como no metales, pero así se designan. Metales y no metales, y los que están sobre esta línea les vamos a llamar metaloides. Ahora, hay 118 elementos, por lo tanto, existen 118 átomos. ¿Dónde está la diferencia? Aquí, en el número atómico. Precisamente aquí, donde está el número atómico, vamos a tener 118 átomos. Y esos 118 van desde el hidrógeno 1 hasta el organoxenón 118. Y eso los distinguimos precisamente por el número atómico, ¿sí? Entonces va desde aquí, desde el 1 hasta el 118. Y así 1, 2, 3, 4, 5. Y así van aumentando el número de átomos. Fíjense, el número de protones en el núcleo. Y conforme aumenta el número de protones, también aumenta el número de neutrones. Y eso nos va a llevar a un concepto que después veremos que se llama isótopos. Ahora vamos con los electrones. Los electrones los vamos a encontrar en el orbital atómico. Ahorita no vamos a designar qué es el orbital atómico, ¿sí? Pero es ahí donde vamos a tener a los electrones. Bueno, para poder conocer el orbital atómico, vamos a establecer la teoría cuántica o el modelo cuántico. Ese modelo cuántico involucra a los números cuánticos. El modelo cuántico es lo que nos va a explicar cómo se constituye, ¿sí?, la estructura del átomo. Y aquí sí es importante establecer que para el modelo cuántico vamos a tener a los números cuánticos. Y esos números cuánticos son n, l, m y s. ¿Ok? Así es como vamos a designar a los números cuánticos. En su examen viene, nunca los vayan a confundir, así tal cual. Los números cuánticos son n, l, m y s. Y en su examen les pueden preguntar, ¿con qué números, ¿sí?, se designa al modelo cuántico del átomo? Así tal cual, ¿eh? ¿Cuáles son los números que designan el modelo cuántico del átomo? Y esos vienen en su examen y van a venir N, L, M y S. Y son estos 4 que ustedes deben considerar como la respuesta correcta a esa pregunta. Ahora, los electrones que están en ese orbital son precisamente lo que nos interesa a los químicos. ¿Por qué? Porque son los que se van a mover. Los protones jamás se mueven, a menos que estemos haciendo una reacción nuclear. Si no estamos haciendo una reacción nuclear, entonces no se van a mover. Para los químicos sí nos interesan los electrones porque esos sí se pueden mover. Ya sea que podamos perder, se pueden perder electrones o se pueden ganar electrones. Bien, para poder perder electrones o ganar electrones se necesita una energía. Esa energía se conoce como energía de potencial de ionización. Entonces, esa energía que se llama se conoce como potencial de ionización, ¿sí? Y para ganar electrones también se necesita una energía. Y esa energía se conoce como afinidad electrónica.
la afinidad electrónica. ¿Ok? Entonces, potencial de ionización se entiende como una energía que va a ionizar, es decir, que va a desprender electrones. Y afinidad electrónica se entiende como una energía de afinidad, es decir, que va a ganar electrones. Bueno, al proceso de perder electrones se le llama oxidación, ¿sí? Proceso de perder electrones. Y al proceso de ganar electrones se le conoce como reducción, ¿sí? ¿Por qué se le puso reducción? Bueno, porque se reducen las cargas positivas. Por eso se llama reducción. Muy bien. Entonces, la oxidación va a ser un proceso en el que vamos a perder electrones. ¿Cómo se da esa oxidación? Pongamos, por ejemplo, al sodio. El sodio es un elemento que es neutro. Ahí está, sodio neutro. Siempre se va a colocar como neutro. Este elemento puede perder un electrón, ¿sí? Significa que tiene menos un electrón negativo. ¿Ok? Menos. Y eso va a formar un sodio, ¿sí? Y ese sodio, como pierde un electrón, entonces le van a quedar cargas positivas. Por lo tanto, vamos a tener un elemento positivo. A este elemento positivo se le conoce como un catión. Un catión es un metal positivo. ¿Sí? Metal positivo. ¿Ok? A eso se le llama catión. En este caso será el ion sodio. Así se conoce como ion sodio. ¿Ok? En este caso. ¿Va? Ahora, a este elemento se le llama agente reductor. ¿Ok? Se le conoce como agente reductor. Ahora, vamos a ver el caso de la reducción. Vamos a tener el ejemplo del cloro. El cloro también es un elemento neutro. Este cloro le gustan los electrones, por lo tanto va a ganar un electrón. En lugar de perderlo, lo va a ganar. Y entonces vamos a tener un cloro que va a tener una carga ahora negativa. ¿Por qué? Porque está ganando cargas negativas. ¿De acuerdo? ¿Sí? A este le vamos a llamar entonces ion cloruro. Así, la terminación uro. Aquí solo es ion sodio y este es un ion cloruro. A este se le conoce como un anión, ¿sí? Es decir, no metales de carga negativa, ¿sí? Ese es los aniones. Entonces, este es un anión y se le conoce como agente oxidante. Ese es un agente oxidante. Bueno, vean, ¿por qué nos interesan los químicos estos? Porque precisamente vamos a formar con estos dos, ¿sí? Lo que conocemos como un compuesto iónico. Y entonces vamos a tener aquí con este que es el catión y este otro que es el anión, ¿sí? Vamos a formar lo que conocemos como un compuesto iónico. ¿Qué significa? Bueno, que tenemos el sodio de carga positiva más el cloro de carga negativa y eso nos va a dar por resultado un compuesto que es una sal, que en este caso lo conocemos como cloruro de sodio. Eso es un compuesto iónico, ¿sí? Entonces tenemos el sodio de carga positiva, que es un catión, más el cloro de carga negativa, que es un anión, un agente oxidante que va
a quitarle, ¿sí? Cargas a un agente reductor, ¿sí? Porque va a estar buscando ahí esas cargas. Ahí. Ahí está. No, ese no es. Ahí está. Es que quiero mover este un poquito más y este menos. Listo. Entonces, fíjense muy bien. Tenemos un anión, un catión, ¿ok? ¿Sí? Que van a reaccionar y entonces van a formar un compuesto iónico. Entonces vamos a tener aquí un compuesto iónico. Y obviamente ese compuesto iónico va a tener un enlace iónico. ¿Sí? Insistimos mucho, bueno, se repite mucho esto de iónico, pero eso es lo que nos van a formar. Entonces vamos a tener aquí un compuesto iónico, ajá, y ese enlace que se forma es el enlace iónico. Recuerdan que los compuestos están formados por compuestos iónicos, compuestos covalentes o compuestos coordinados. Bueno, esto es un anión, digo un catión, un anión, y entonces forman el llamado cloruro de sodio. Entonces tenemos aquí el cloruro de sodio. Esos son los compuestos que se van a formar a partir del ion sodio y del ion cloruro, ¿ok? Y entonces forman el compuesto que se llama cloruro de sodio, ¿ok? A partir de ese sodio. Pero eso no es suficiente, todavía falta, ¿ok? Bueno, el modelo cuántico también nos va a explicar a partir de los orbitales atómicos, ¿sí? Nos va a permitir formar lo que es un orbital molecular. Y su nombre lo dice, es el orbital que se forma por dos átomos diferentes. Por ejemplo, si tenemos un átomo pequeño, ¿sí? Y luego tenemos un átomo grande, ajá. Aquí vamos a tener un átomo pequeño que va a ser el hidrógeno. Aquí vamos a tener un átomo grande que va a ser el carbono, ¿ok? Cada uno de ellos va a tener un electrón. Cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a tener un electrón y aquí vamos a tener, bueno, no uno. Aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Estos se llaman, ¿sí? Átomos de Lewis o formación de Lewis. Bueno, ¿qué significa eso? Que este electrón se va a compartir y este electrón se va a compartir. A eso se le conoce como covalencia. Entonces vamos a tener una covalencia. ¿Qué quiere decir la covalencia? Que los electrones de dos átomos se comparten formando un orbital molecular. Ya no hay pérdida ni ganancia, sino que aquí vamos a tener lo que conocemos como una covalencia. Y esa covalencia es la unión, es decir, se van a compartir y de esa manera vamos a tener un orbital conjunto. Y entonces estos dos van a formar, ¿sí?, un orbital de manera conjunta. Ese orbital se conoce como orbital molecular. Y ahora sí, los dos electrones van a estar, ¿sí?, en el mismo orbital molecular. Y de esa manera vamos a tener lo que llamamos el enlace covalente. Y entonces aquí es el enlace covalente. ¿Ok?
Eso es el enlace covalente, cuando se empiezan a compartir, ¿sí?, esos electrones. Entonces ahí están los electrones, se comparten y vamos a tener un enlace covalente. Y por último, ¿sí?, solo vamos a mencionar cómo sería, ¿ok?, un enlace coordinado. Vean, tengo un nitrógeno y ese nitrógeno es capaz de donar, ¿sí?, su par de electrones, es decir, tiene un par electrónico y entonces dona un par electrónico, por ejemplo, a un compuesto que es el boro, ¿sí?, y se va a formar un compuesto complejo, ¿sí?, y ese complejo, que es esto, ajá, es un enlace coordinado. Entonces vamos a tener enlace coordinado. ¿Qué significa el enlace coordinado? Pues quiere decir que el par electrónico proviene de un solo elemento. En este caso, este, que es el sodio, ¿ok?, que se conoce como base de Lewis, así se le conoce. A este se le conoce como sustrato, un sustrato, y este es un complejo. Un complejo que se forma por medio de un enlace coordinado. Es decir, el par de electrones estos es donado a un elemento que acepta ese par de electrones. Y esos son los tres tipos de compuestos que tenemos. ¿Recuerdan? Que habíamos mencionado que teníamos tres compuestos: los compuestos iónicos, covalentes y coordinados. Y ahora sí se entiende un poquito mejor nuestra clasificación. Entonces, iónicos, covalentes y coordinados. Esos son los tres tipos de enlaces. Nos falta un enlace que se llama enlace metálico, que solo está presente en los metales y también es pregunta de examen. El enlace metálico, les encargo que le den una revisada, ¿sí?, a qué es. Es un poquito complejo de entenderlo, pero al final es simple. El enlace metálico es lo que permite que un metal se pueda unir a sí mismo. Eso es a través de lo que se conoce como enlace metálico. ¿Hay otros tipos de enlaces? Sí, se llaman fuerzas de Van der Waals. Esos enlaces ya los veremos junto con el metálico más adelante. Ahorita lo importante es que les quede claro por qué se forman los compuestos iónicos cuando se pierde y se gana electrones. Y cuando separan ustedes este cloruro de sodio, ya no recuperan sus electrones. Una vez que se pierde, ya no se recuperan. Ese es el enlace iónico, ¿ok? El otro enlace, los compuestos covalentes, es cuando comparten electrones en una misma nube o en un mismo orbital y entonces forma el orbital molecular. Por eso se forma ese orbital. Y por último, el enlace coordinado, que es cuando se forman precisamente esos, ¿cómo se llaman? Esos dos electrones por uno solo, ¿sí? Por uno mismo. Bueno, se va a acabar la sesión, entonces terminamos la grabación antes de que nos